Bueno, comenzamos entonces con la transmisión del Día de la Patria de la Revolución de Mayo, 25 de mayo. Así que feliz Día de la Patria para todos los que están presentes. Me presento por si alguna persona no me conoce. Mi nombre es Sebastián Albertini. Soy guía de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Trabajo de manera independiente y también trabajo en el área del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. La visita de hoy, que la vamos a hacer virtual a manera de charla, es un recorrido, una visita que hacemos todos los años con el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Pero obviamente por el tema de la pandemia, este año no la pudimos hacer y como ya dijimos en el vivo de la semana pasada, vaya uno a saber cuándo podemos volver a guiar al público. Mientras tanto, a seguir cuidándonos, protegiéndonos y quedándonos en casa lo más posible. Bueno, hecho la introducción, ya veo que se sumaron más personas a la charla. Pido nuevamente disculpas, tuve un problema ahí con la cámara que no la podía conectar. Por eso tuve que volver a recurrir al celular y no a la notebook. Así que si hay problema de imagen o en el sonido, es por eso, porque la notebook no sé qué le pasó y no pudo funcionar, pero no les quería fallar, por eso decidí comenzar la transmisión con el celular. Bueno, antes que nada tenemos que hablar de qué es la Revolución de Mayo, porque quizás para un extranjero o para algunas personas es como raro tener una Revolución de Mayo, una fecha tan importante y tan patria, y por otro lado la independencia argentina, que se da 6 años después. Bueno, tenemos que decir entonces que la Revolución de Mayo se trata de una serie de acontecimientos revolucionarios que pasaron en Buenos Aires en lo que es la semana del 18 al 25 de mayo de 1810. Pero lo importante de esta semana, que ocurre justamente en esas fechas, es que a partir de esta Revolución de Mayo y los acontecimientos que ocurren, es que años más tarde vamos a tener la independencia de nuestro país, el 9 de julio de 1816. O sea que la Revolución de Mayo va a ser tomado como un punto de partida para luego independizarnos como nación. Pero ¿qué pasó en esta semana? Bueno, yo les dije que los sucesos o los acontecimientos de esta semana van a comenzar el día 18 de mayo. El día 18 de mayo lo que ocurre es que llega un barco inglés llamado John Robertson que va a traer noticias desde Europa. Y las noticias que trae desde Europa es que la Junta de Cádiz estaba a punto de caer en manos francesas. Ya Napoleón Bonaparte había invadido España hace un par de años, había tomado prisionero al rey Fernando VII, pero se había formado una junta de gobierno en nombre del rey. Cuando está a punto de caer esta junta, justamente este 18 de mayo de 1810, van a llegar esas noticias al Río de la Plata. Unos días antes, el 14 de mayo, también había llegado otro barco inglés con las mismas noticias, pero es como que el virrey de ese momento, que era Cisneros, mantuvo escondida la información. Pero ya este 18 de mayo no pudo ocultar la verdad y pidió al pueblo del virreinato del Río de la Plata que no traicione a la corona y se mantenga fiel a España. Y alertó sobre la necesidad de no adoptar ningún tipo de medida o ninguna decisión sin consultar antes a las provincias del interior. Pasado el 18 de mayo, va a llegar el día 19 de mayo. Es acá este 19 de mayo cuando los criollos, o sea, la gente que vivía en la ciudad de Buenos Aires, va a reclamar la organización sin ningún tipo de trabas de un cabildo abierto para tratar la situación y analizar los pasos a seguir. Entonces, Saavedra y Belgrano se reunieron con el alcalde de primer voto, Juan José Lepsica, para que convocara un cabildo abierto. Y Castelli, otro hombre importante de esta semana revolucionaria, va a cumplir la misma misión ante el síndico Julián de Leiva. El 20 de mayo,
el virrey Cisneros va a recibir a funcionarios del cabildo, a los jefes militares y a diferentes criollos, con quienes va a tratar la convocatoria a un cabildo. ¿Pero por qué? Porque cuando les pidió ayudas para mantener el estatus que existía en el virreinato, los jefes militares y los criollos no le dieron el apoyo necesario, y es así que Cisneros va a tener que dar el brazo a torcer y llamar a un cabildo abierto. El día siguiente, el 21, el cabildo abierto va tomando forma y se anuncia que se va a reunir al día siguiente, o sea, el día 22 de mayo. Las invitaciones que van a salir desde el cabildo para invitar a los diferentes vecinos van a ser un total de 450 invitaciones sobre una población de casi 40.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires en ese momento. ¿Y por qué solo fueron 450 invitaciones? Bueno, porque para ser considerado vecino primero había que ser un varón adulto, tener una casa propia con una familia formada, o sea, ser jefe de familia, tener un apellido y ser alguien. De esa manera, uno podía ser considerado vecino en el virreinato del Río de la Plata. Al día siguiente, el 22, cuando se va a realizar el cabildo abierto, va a haber un grupo encabezados por French y Beruti a los alrededores del cabildo para evitar que aquellas personas o aquellos vecinos que apoyaran el seguir con España, de seguir al rey Fernando VII, no pudieran llegar hasta el cabildo. Así que fueron muy importantes estas dos personas, que a su vez también son las que se las reconoce de repartir cintitas a los invitados para estar identificados. Así que repartían unas cintitas, se dicen que eran unas cintitas blancas. De los 450 vecinos van a concurrir 251, y justamente por estos problemas de poder acceder al cabildo o de tener miedo de ir al cabildo y estar en contra de los revolucionarios. La reunión va a comenzar a las 9 de la mañana y va a terminar a la madrugada de ese mismo día. Por lo cual, el conteo de los votos para saber qué decisión se va a tomar se va a realizar el día siguiente, o sea, el día 23 de mayo. El día 23 de mayo se cuentan los votos y en este conteo de votos se decide formar una junta de gobierno que gobernaría en nombre de Fernando VII. Y en esta junta de gobierno lo iban a poner a Cisneros como presidente. Es así que el día 24 de mayo va a quedar conformada esta junta de gobierno con 5 miembros en total. Cisneros, que era un funcionario del virreinato, el clérigo Nepomuceno Solá, Juan José Castelli, que era un abogado, Cornelio Saavedra, que era un militar que había tomado protagonismos en las invasiones inglesas, y por último José Santos de Inchaurregui, que era un comerciante. De esta forma, la Junta del 24 lo que se aseguraba era que todos los poderes que había en la ciudad de Buenos Aires en aquel momento estuvieran representados. Pero ¿qué pasó? Cuando jura la Junta por la tarde, en la ciudad la bronca va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque los vecinos y la población en general de la ciudad de Buenos Aires van a estar en contra de que Cisneros siga al frente del gobierno, o sea, que esté como presidente de esta junta. Van a protestar hasta conseguir la renuncia de todos los miembros, que se producen el día 25 de mayo. Y es por eso que el día 25 de mayo es tan importante para nosotros, porque todos los miembros de esta junta que se había creado el 24, que lo tenía a Cisneros como presidente, van a renunciar. De acá va a salir esa famosa frase: el pueblo quiere saber de qué se trata, porque el pueblo iba a estar reunido en la plaza, iba a estar en los cuarteles esperando la decisión de qué pasara ese día en el cabildo. Entonces, el 25
Beruti va a poder ingresar por la fuerza al cabildo, le va a entregar una hoja a los cabildantes indicándole la nómina de las personas que integrarían la nueva junta gubernativa. Es así que ese viernes, hace unos 210 años atrás, los cabildantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y formaron de esta manera el primer gobierno patrio, el antecedente a nuestra independencia como país. De esta junta, de esta primera junta de gobierno, van a ser 9 los miembros en total. Estos 9 miembros son Saavedra, Castelli, Belgrano, Ascuénaga, Alberti, Mateu, Larrea, Paso y Moreno. 9 miembros en total, que no me los olvidé por suerte a ninguno de ellos. Y a partir de este 25 de mayo, cuando queda la nueva Junta de Gobierno conformada, lo siguiente que tiene que hacer la Junta es dirigirse a los pueblos del interior para comentar lo que había sucedido acá en Buenos Aires y que se plieguen justamente a esta decisión que se había tomado en la ciudad de Buenos Aires, que era expulsar al virrey Cisneros, un virrey elegido por la corona española, y reconocer a una junta de gobierno propia, o sea, una junta de gobierno del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, donde estarían representados también todos los pueblos del interior de este vasto territorio que era el virreinato del Río de la Plata. Todo lo que sucede a partir de esta Revolución de Mayo van a ser las guerras por la independencia que se van a dar justamente desde la Revolución hasta que se consigue la independencia en 1816 y se culmina con el cruce de San Martín por los Andes, y van a seguir en lo que son las guerras civiles hasta que se conforma la nación en 1853 y luego, unos años más tarde, se anexa Buenos Aires. Es por eso que hoy, un 25 de mayo, se celebra este acontecimiento tan importante para nosotros como país, porque fue, como ya les dije varias veces, el puntapié inicial para que nosotros hoy seamos un país independiente. Bueno, mientras tanto, saludo a todos los que fueron saludando a medida que voy hablando. Tengo el celular de frente, elevado para poder tener todo. Así que buenas tardes a todos y gracias por sumarse a esta transmisión en vivo. También tenemos gente de Tres Arroyos, gente de Río de Janeiro, así que agradecidos a todos los que se han sumado. Pero ahora vamos a hablar de cuáles fueron las causas de la revolución. No es que el 25 de mayo el pueblo de Buenos Aires se levantó y dijo vamos a hacer una revolución porque sí, sino que ocurrieron cosas en el camino para desembocar justamente en este 25 de mayo. Una de las causas más importantes internas fueron las invasiones inglesas. Estas invasiones inglesas que se dieron en los años 1806, la primera y la segunda en 1807, desencadenaron justamente las nuevas organizaciones militares que correspondían al pueblo, que defendieron la ciudad. En cambio, los españoles, los realistas que estaban acá en Buenos Aires, no tenían ejército para defender justamente la ciudad. Entonces, ese accionar patriótico de todos y cada uno de los vecinos de la ciudad y de los pueblos que también se sumaron a la defensa de la ciudad en contra de la invasión inglesa, fueron una de las causas más importantes, porque ahí el pueblo pudo darse cuenta que no necesitaba a España para poder defenderse. Por eso las invasiones inglesas son tomadas como un puntapié inicial de nuestra Revolución de Mayo, y es ahí, a partir de estas invasiones, cuando nuestros patriotas comenzaron a juntarse en forma escondida para saber o hablar de qué podía ocurrir en el futuro próximo. Y bueno, lo que ocurrió en el futuro próximo fue justamente la Revolución de Mayo.
Otro de los hitos que se toman como causas internas de la revolución es lo que se conoce con el nombre de Asonada de Álzaga. Martín de Álzaga, lo conocemos como un hombre importante de la historia de la ciudad de Buenos Aires, estaba muy relacionado con todo lo que era lo español. Él era un comerciante español, traficaba esclavos y aparte estaba o se oponía a lo que era justamente Santiago de Liniers, el héroe de las invasiones inglesas. Es así que Álzaga va a tratar de tener una asonada, un levantamiento, el 1 de enero de 1809, con la idea, con el objetivo de desplazar al virrey Santiago de Liniers. ¿Por qué? Porque decía que su gestión era muy mala y aparte Liniers se estaba acercando más a los ingleses y no le permitía comercializar tan libremente con los españoles como Martín de Álzaga quería. Bueno, esta asonada no pudo desarrollarse como a Martín de Álzaga le hubiese gustado, así que lo esposan, lo fueron detenidos todos los que acompañaron a Martín de Álzaga y años más tarde fueron fusilados. Pero esto también se toma como una causa justamente interna de la revolución porque ya hubo como un intento de destronar a un virrey que era Santiago de Liniers. Después también tenemos como causas internas que llegaron las noticias al pueblo de Buenos Aires, lo que fueron las revoluciones en La Paz y Chuquisaca. Fueron dos revoluciones que rápidamente fueron reprimidas por los realistas, por los españoles, pero también ahí se encendió como esa chispa libertaria en donde el pueblo podía elegir justamente su futuro y no que un rey a tantos kilómetros de distancia nos diga quién tenía que gobernarnos en una tierra tan lejana. Después también empezaron los problemas económicos, los problemas en cuanto al comercio. Nosotros, al ser virreinato del Río de la Plata y anterior al virreinato a depender de la corona española, siempre fuimos un monopolio justamente español, o sea que teníamos que comercializar sí o sí con España. Este monopolio, luego de las invasiones inglesas, va a trastabillar, va a tambalear, porque los ingleses meten sus narices y van a empezar a comercializar de contrabando justamente con los criollos o los pueblos del interior. ¿Por qué? Porque tenían las mercaderías más económicas y no tenían tantos impuestos como si los tenían los productos españoles. Así que esta lucha de poder entre los comerciantes españoles y aquellos que querían una libertad de comercio más amplia fue también un detonante de la Revolución de Mayo. Esto también va a ser un tema de estudio de Mariano Moreno con la representación de los hacendados y labradores, que es cuando justamente él habla de todos estos problemas de tener a un monopolio económico como el español y la conveniencia de entrar a un libre comercio, de poder elegir las mercaderías y poder elegir justamente con quién comercializar. Y después vamos a tener lo que son las causas externas, obviamente. Y en las causas externas vamos a tener todo lo que viene de Europa, pero también lo que ocurrió en el norte del continente americano. Vamos a tener que en el año 1776, cuando se conformó el Virreinato del Río de la Plata, ese mismo año, el 4 de julio, se va a declarar la independencia de los Estados Unidos de la corona británica. O sea que ahí ya tenemos en el continente americano un antecedente de revolución e independencia. Y después vamos a tener lo que es la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa del año 1789, donde la burguesía francesa, bajo la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, va a poner límites al poder feudal. O sea que la burguesía va a decirle a los reyes: hasta acá llegaron, ahora el que gobierna es el pueblo. Y esas ideas llegaron a América, llegaron al sur del continente, gracias a personas importantes de nuestra historia, como por ejemplo Manuel Belgrano, que fueron a estudiar a diferentes universidades
españolas y volvieron con todas estas ideas. Después ya dijimos lo que eran las peleas económicas entre los pueblos españoles o aquellos que querían el comercio con España y el libre comercio. ¿Por qué Inglaterra se animó a venir tan lejos a disputarle los territorios a España? Porque vinieron a invadir Buenos Aires. Primero porque pensaron, y pensaron bien, que Buenos Aires iba a estar desprotegida, que no iba a estar protegido con el dominio español, o sea que los españoles no nos iban a poder defender. Y efectivamente en la primera invasión fue lo que ocurrió, pudieron llegar, invadir la ciudad durante 46 días, estuvieron en el fuerte, izaron su bandera, hasta que fueron expulsados por las tropas o las milicias que se formaron en la ciudad. Pero lo que Inglaterra necesitaba, por eso vino hasta el sur del continente, era vender sus productos. Necesitaba nuevos mercados consumidores porque Inglaterra se encontraba en plena revolución industrial. Producía más de lo que podía vender en el territorio inglés, más de lo que podía vender en todo Gran Bretaña, y además Inglaterra no tenía acceso al territorio europeo porque Napoleón había invadido lo que era España, luego invadió Portugal y no dejaban que las mercaderías inglesas llegaran al territorio. Por eso Inglaterra vino a invadir la ciudad 2 veces, en 1806 y 1807. Otra de las causas internas que desembocaron justamente en la revolución fue algo que ya expliqué, cuando llegan las noticias que el rey de España había sido tomado prisionero y que la Junta de Cádiz justamente estaba cayendo. O sea que estaba cayendo o estaba siendo derrotada en manos francesas. Bueno, Napoleón, como acabo de explicar, también estaba invadiendo todo el territorio europeo, le estaba sacando poder a España, le estaba sacando poder a Portugal y le estaba sacando poder a Inglaterra. Así que lo que fueron las guerras napoleónicas y el nuevo imperio que se estaba formando y esta lucha del pueblo francés guiado justamente por Napoleón en lo que fueron los principios de la Revolución Francesa fueron los temas que llegaron acá a América y hacían creer que podíamos realizar una revolución o que podíamos tomar un camino diferente al que habíamos tenido hasta ese momento. Al Napoleón invadir lo que era el territorio español y invadir luego el territorio Portugal, en Portugal se tomó la determinación de mudar o trasladar sus reyes a lo que hoy es el territorio brasileño. Es así que cuando Carlota Joaquina llega, que era la esposa del rey de Portugal y hermana de Fernando VII, era una candidata elegible en representación de España. Entonces, cuando llega al territorio brasileño, se tenía temor o se tenía ese miedo que en realidad Portugal, a mando de Carlota, pudiera ser la representante de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Fue de esa manera también una de las causas, el temor a que Brasil o Portugal pudiera tener injerencia en nuestro territorio, que también se llevó a cabo la Revolución de Mayo. Aunque algunos patriotas, como por ejemplo Manuel Belgrano, veía bien que por ahí Carlota fuera o estuviese al mando de esta revolución que se estaba comenzando, o de esta junta en realidad que se va a definir el 25 de mayo, porque Belgrano también creía que no había que alejarse tanto de España, porque si no los otros países los podrían reprender. Entonces estar cerca de España en una falsa, lo pongo entre comillas, falsa corona a mando de Carlota, podía preparar todo el terreno para que justamente el virreinato del Río de la Plata se declare independiente unos años más tarde. Así que esa fue otra de las causas externas que desembocaron en la Revolución de Mayo. Pero esta Revolución de Mayo va a también traer consecuencias. Perdón. Bueno, por ejemplo, las consecuencias más inmediatas es que el territorio de la banda oriental, lo que hoy sería Uruguay,
y el Paraguay no reconocieron a la Junta de Gobierno que se formó este 25 de mayo. Y a su vez, Buenos Aires va a quedar como con todo el poder, porque a partir de esta revolución y luego de la independencia, lo que es el puerto y la aduana va a quedar en manos justamente de Buenos Aires, dejando a los pueblos del interior en un segundo plano y en un plano económico más complicado. Por eso, después de la Revolución de Mayo y la independencia, lo que se producen son las peleas internas, las guerras internas, las guerras civiles y el comienzo de los unitarios y federales para ver en esa nación que se estaba comenzando a formar a partir de la Revolución y luego de la independencia, cómo eran los caminos a seguir. Bueno, eso también va a producir cambios en la economía colonial. Por ejemplo, Buenos Aires, antes de la Revolución de Mayo y antes de convertirse en capital del Virreinato del Río de la Plata, tenía una densidad de población muy pequeña y casi no tenía actividad económica, salvo el monopolio económico con España o el contrabando con Portugal o con Inglaterra. En cambio, los que eran los pueblos del interior, desde Córdoba hacia el norte, tenían una importancia mayor por encontrarse cerca del Cerro Rico del Potosí. Con la Revolución de Mayo, todo esto va a cambiar, por eso que les acabo de decir, que Buenos Aires va a tener más importancia porque ahora todas las mercaderías que ingresen al país iban a ingresar a través del puerto de Buenos Aires, y esas mercaderías se iban a pagar con cueros y salazones provenientes del litoral o con la plata que provenía del Perú. Pero las provincias del interior no van a tener tantos productos para exportar, por lo cual van a quedar relegadas. Pero sí se van a mantener entre ellas, lo que es el noroeste y el Alto Perú, los productos que entre ellos se podían comercializar. Pero ahora la importancia económica iba a quedar a mano pura y exclusivamente de Buenos Aires. Así que eso es un poco la charla de hoy de la Revolución de Mayo, que lo expliqué rápidamente porque en el flyer de invitación a la charla de hoy estaba la Revolución de Mayo y también las curiosidades justamente de la Revolución, para no caer siempre en la explicación de qué ocurrió el 25 de mayo o de qué se trata el 25 de mayo. Pero creo que fue un buen resumen para poder entender de qué se trató esta semana de mayo, cuáles fueron los antecedentes tanto internos como externos y también las consecuencias de esta Revolución de Mayo, y también que a partir de esta Revolución de Mayo y de los hombres que conformaron las primeras juntas y luego los triunviratos, son los personajes más importantes e históricos que nos llegaron hasta nuestros días, o hombres como San Martín que llegaron luego de la Revolución, pero que también fueron importantes para hoy tener justamente un país independiente. Bueno, acá preguntan por qué no se declaró la independencia hasta 1816. Es por algo que más o menos expliqué. Le respondo a Laura. Primero porque ese 25 de mayo no estaban representados todos los pueblos del interior. Y eso fue el porqué de que se había conformado una primera junta ese 24 de mayo con Cisneros al mando de esta junta, porque no se quería alertar a los pueblos del interior de un cambio tan radical. Pero el pueblo de Buenos Aires no quiso saber nada con eso, formó la nueva junta de gobierno y después le fue informando al resto de los pueblos lo que había ocurrido acá en Buenos Aires. Y también, entre esos años, entre la Revolución de Mayo y la Independencia, se van a dar todo lo que son las guerras de la Independencia. No es que España dijo, o los españoles que vivían acá en América, dijeron, bueno, tomamos lo que es la Revolución de Mayo en Buenos Aires y nos vamos a España. No,
sino que hubo diferentes guerras de los españoles defendiendo el territorio que tuvieron hasta mayo de 1810 y de los patriotas que fueron juntando voluntades en diferentes provincias, en diferentes ciudades, para poder expulsar a los españoles del territorio, o lo que hoy es el actual territorio nacional, para poder declarar, una vez que ya no tengamos españoles que puedan poner en duda esta revolución, ahí sí declarar una independencia, y declarar una independencia donde estén todos los pueblos del interior justamente de acuerdo. Porque, volvemos, la Revolución de Mayo fue un hecho que ocurrió en Buenos Aires, pero no se le consultó a los pueblos del interior. Y también tenemos que tener en cuenta algo. La Revolución de Mayo no es algo que se dio solamente acá en Buenos Aires, sino que las noticias o las ideas libertarias se dieron desde Estados Unidos hacia nuestro territorio. O sea, lo que hoy es Estados Unidos hasta nuestro actual territorio. Pero la Revolución de Mayo fue la que mayor tiempo se mantuvo como revolución, porque las otras fueron aplacadas rápidamente por los españoles, y fue la que dio justamente el puntapié inicial para que otros pueblos también tuvieran su independencia. Como por ejemplo, siempre se dice que San Martín es el padre de la patria de la Argentina, de Chile y de Perú, porque fue un proceso largo de expulsar justamente a los españoles de nuestro territorio. Por eso se tardaron tantos años hasta que se declaró la independencia definitiva en Tucumán y hasta que todas las ideas más o menos estuvieran de acuerdo y representadas. Bueno, ahora, ya respondiendo a esa pregunta, gracias, vamos con las curiosidades de la Revolución de Mayo y también las curiosidades que estaban en esa época de tiempo acá en nuestro territorio y en los pueblos del interior. Primero vamos a comenzar con las curiosidades que tienen que ver con la revolución, ya que es el tema de la charla de hoy. Y tenemos que decir que la edad promedio de los integrantes de la primera junta era de 43 años. Recordemos que en aquellos años la esperanza de vida no era tan amplia como hoy, que casi roza los 80 años, sino que era menor. De estos, el integrante más joven de la primera junta tenía solo 23 años y era Juan Larrea. Y el integrante de mayor edad era Miguel de Ascuénaga, que tenía unos 55 años. Y en ese medio estaban todos, por eso el promedio de 43 años. También tenemos que decir que 3 de los 9 miembros de la primera junta no nacieron de los límites actuales de lo que hoy sería la República Argentina. Por ejemplo, Cornelio Saavedra nació en Potosí, lo que hoy es Bolivia, y Domingo Mateu y Juan Larrea eran españoles que eran oriundos de la zona de Cataluña. De estos 9 miembros de la primera junta, 4 eran abogados, o sea, casi el 50% de los miembros habían recibido una educación como abogados. Después vimos en revistas antiguas como Villiquen, Anteojito, hoy en día Genios, que ese 25 de mayo está todo el pueblo de Buenos Aires con paraguas esperando a ver qué pasaba en el Cabildo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que si bien existían los paraguas en aquella época, o sea, los paraguas se remontan a miles de años y nacieron en lo que hoy es China, y no eran para protegerse de la lluvia, sino eran para protegerse del sol, luego fueron masificados en Inglaterra y traídos a nuestro territorio, pero eran de un valor bastante caro. O sea que no todo el pueblo de Buenos Aires tenía acceso a los paraguas, sino que había muy pocos paraguas. Mismo, hay una tienda de aquella época donde en el inventario que se encontró hace pocos años decía que existían en esa tienda solamente 27 paraguas de hule. Así que esa imagen con los pobladores esperando en la puerta del Cabildo con paraguas, podríamos decir que es un poco errónea, porque el día estaba feo, algunos dicen que estaba lluvioso, pero no todo el mundo tenía paraguas. Y además, no todo el mundo, no todo el pueblo de Buenos Aires estaba en la Plaza Mayor, lo que hoy sería la Plaza de Mayo, en la puerta de Cabildo, sino que muchos estaban esperando en sus casas o en sus cuarteles,
¿Qué es lo que ocurría? Mismo cuando se asoma del cabildo, los que respondían a los intereses españoles dicen: ¿y el pueblo dónde están? Y le responde Beruti: toque las campanas que enseguida va a tener a todo el pueblo y a todos los cuarteles acá en la Plaza Mayor. Y es así cuando aceptan la renuncia de toda la junta del día 24, donde estaba Cisneros, y se forma la primera junta de gobierno por esta amenaza de que ya todo el pueblo estaba en contra de Cisneros y que quería formar una nueva junta de gobierno. También uno de los principales protagonistas de la Revolución de Mayo, de quien el mes que viene se cumple unos años muy importantes, era Manuel Belgrano, quien era abogado y tenía 39 años en aquel momento. Y digo que es un año muy importante, el 2020, porque se cumplen los 200 años del nacimiento de Manuel Belgrano y los 250 años del fallecimiento de Manuel Belgrano. Por eso Manuel Belgrano se va a merecer una charla como la que estamos dando sobre la Revolución de Mayo. A partir de esta revolución, también vamos a ver que hay muchas familias que a sus hijos le van a poner nombres relacionados con temas que tienen que ver con la Revolución de Mayo. Por ejemplo, hoy en día cuando se estrena una película así que es súper famosa y súper conocida por todos, muchas familias deciden ponerle el nombre de ese protagonista a sus hijos. Por ejemplo, cuando se estrenó Crepúsculo, que está mi madre por ahí es fanática, que mayor cantidad de veces se colocaban a las mujeres acá en nuestro país y en varias partes del mundo era Bella o Isabela por la protagonista. Y acá en la época de la Revolución de Mayo también pasaba lo mismo. Muchos les ponían a sus hijos Primo, Patricio o Liberato, justamente dando teniendo que ver con el tema de la Revolución de Mayo. Como ya los dije, no todos podían concurrir al cabildo abierto. Además de los políticos y militares, recuerden que solamente al cabildo pudieron asistir aquellos que eran vecinos. Los vecinos eran los hombres casados al frente de una familia que tenían casa propia, un apellido y que eran alguien en la época de la Revolución. Para que vean que el delivery no es algo de esta época, ya en la época de la Revolución de Mayo se hicieron diferentes análisis, diferentes pruebas, dieron que para todo el cabildo abierto se gastaron en aquella época unos 521 pesos y ahí comenzaron lo que eran los catering o los deliveries, porque se pagaban a diferentes personas para que justamente lleven comida o diferentes productos a este cabildo, ¿sí? Por ejemplo, se consumieron 16 botellas de vino, para ver toda la gente que había fueron pocas botellas de vino. Pero también tenemos que tener en cuenta que no solamente nació el delivery acá en la Revolución de Mayo, sino que nacieron los primeros trapitos. Porque a todas aquellas personas, todos aquellos vecinos que llegaban en carruaje, se les cobraba un canon de 18 pesos por poder estacionarle justamente el carruaje. Así que los trapitos tampoco son de ahora, sino ya vienen desde el año 1810. Por otro lado, como el cabildo no tenía tantos asientos, o sea, no había asientos suficientes para todos, se tuvieron que llevar asiento de la catedral y de las iglesias de la Merced, San Francisco y Santo Domingo, todas iglesias cercanas y que pertenecen al casco histórico de la ciudad y hoy en día son monumentos históricos nacionales. Para el año 1810 éramos acá en lo que hoy es el territorio nacional casi 400.000 habitantes y en la ciudad de Buenos Aires casi 50.000 habitantes. De lo que dice el censo de esa época es que el 65% era blanco, el 30% era negro y el 5% era mestizo o indígena. Bueno, estoy viendo acá si hay preguntas, por eso de vez en cuando bajo la mirada de la cámara. Hola Irene, hola María del Carmen, gracias. Bueno, seguimos con las curiosidades.
La actual Plaza de Mayo, que antiguamente era la Plaza Mayor, en aquella época se encontraba dividida en dos secciones, en dos partes, y el edificio que estaba en el centro era lo que se denominaba como la Recoba Vieja. Que tiene o que tenía en realidad una arquitectura similar al Cabildo. Habían unos 48 locales comerciales, 24 de cada lado, con un espacio en el centro para poder pasar de un lado al otro de la Plaza Mayor, donde se vendía carne, verduras, frutas, pescados y todo tipo de mercadería. Por eso no era una Plaza de Mayo tan linda como la vemos hoy, sino que había mucho olor a podrido por todas las mercaderías que se vendían justamente en esta recoba. Para aquella época, por las noches, Buenos Aires se iluminaba con velas que eran importadas de Europa o también con lámparas de aceites. Después, el Cabildo, como lo vemos hoy, no tiene nada que ver con lo que es la Revolución de Mayo. La construcción del Cabildo, tal como lo conocieron los patriotas en la época de la Revolución, se realizó entre los años 1725 y 1764. Pero años más tarde, primero cuando se abre la Avenida de Mayo y luego para la Avenida Diagonal Sur, que nacen las dos desde la Plaza de Mayo, se tiraron o se derribaron 3 arcos de cada lado, quedando hoy en día solamente 5 arcos en total. Por eso el Cabildo de hoy no tiene nada que ver con el Cabildo de 1810, pero se le hizo una reforma en el año 1940 que más o menos asemeja a la forma que tenía en la época de la Revolución, pero de tamaño más pequeño. Hoy en día el Cabildo funciona como un museo que nos recuerda la Revolución de Mayo. Bueno, como ya les dije, es famoso esto que French y Beruti repartieron las escarapelas en la Semana de Mayo. Lo que se llegó a la conclusión, luego de varios historiadores, es que en aquella época no se repartieron lo que hoy conocemos como escarapelas, sino que el día 22 de mayo se repartieron cintas blancas y el 23 de mayo se repartieron una rama de olivo que se colocaba en el sombrero de los vecinos. Y estos eran distintivos para poder reconocer a quienes estaban a favor de la revolución. Por eso, French y Beruti, junto a la Legión Infernal, es que repartían las cintitas blancas y después las ramitas de laurel. Bueno, Domingo French, de 36 años en aquella época, se había desempeñado como cartero antes de iniciar la carrera militar. Y la primera junta le otorgó el grado de coronel gracias a su participación justamente en la Semana de Mayo. Bueno, en aquel momento, para abarcar a todos, tenemos que decir que la mujer, y lo pongo entre comillas como dicen los libros, honrada y de buenas costumbres, solo tenía algunas oportunidades para salir de su casa: el bautismo, las misas, el casamiento y su entierro. En cuanto a las costumbres, obviamente de aquellas de clase alta, se puede mencionar que esas mujeres asistían a misa acompañadas de sus esclavas que llevaban la alfombra sobre la que la señora se arrodillaba, porque todavía no existían en la iglesia los bancos para sentarse como los conocemos hoy, que tienen para arrodillarse en la parte de adelante. Por eso la esclava le llevaba, obviamente a una mujer de clase alta, la alfombra para que se pueda arrodillar. Pero sin embargo, si bien el rol de la mujer en la Revolución de Mayo o en la época de la Revolución estuvo muy acotado, tenemos también personas importantes, tal el caso de Casilda Igarzábal, que era la esposa de Rodríguez Peña, quien se reunió con otras mujeres valientes que juntas instaron a Cornelio de Saavedra a oponerse a Cisneros, y gracias a esa oposición de Saavedra, Cisneros no consiguió el apoyo militar para poder seguir adelante gobernando. Así que, si bien no tenía una participación activa,
fue importante el rol que tuvieron algunas mujeres justamente en la semana de la Revolución de Mayo. Después, en aquella época, tenemos que decir también que la mayoría de quienes integraron la primera junta murió en la absoluta pobreza e indigencia, y hasta muchos debieron hacerse colectas para poder pagar sus propios entierros cuando ya estaban muy enfermos. Tenemos también el caso de la madre de la patria, la Parda María, que nunca había sido reconocida y también murió en la extrema pobreza. O sea que en aquel momento la plata se utilizaba para la mantención de los ejércitos o para las diferentes guerras, y eran desprotegidos aquellos hombres que habían sido, o mujeres que habían sido tan importantes justamente en la revolución. Después tenemos el caso de Juan José Paso, que hoy en día todos lo escribimos el apellido con una sola S, aunque en realidad el apellido de este prócer va con doble S. Tenemos que decir que Paso fue miembro de los triunviratos, fue secretario de la primera junta e inclusive fue diputado en el Congreso de la Nación, en el Congreso de la Independencia en 1816, pero al parecer cuando se inscribe en el bautismo de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, cuando le inscriben, ahí lo inscribieron con una sola S en vez de con dos S, y a partir de esa época, de 1758, cuando fue inscrito en el libro de bautismo, lo seguimos llamando con una sola S y no con dos S, como es verdaderamente el apellido de la familia Paso. Después, una curiosidad, ya no con el tiempo de la revolución, sino a los 100 años, al centenario de esta revolución, es que hubo una película que se filmó que muchos la llaman la primera película, porque con motivo de aproximarse el centenario de 1910, el director Mario Gallo decidió filmar una película que se llamaba La Revolución, que se la reconoce como la primera película argentina compuesta netamente de actores argentinos que retrataría los sucesos de 1810. Y bueno, se convierte en el primer material fílmico de la gesta patriótica. Esta cinta fue estrenada el 22 de mayo de 1909. Durante muchos años fue una cinta que se extravió hasta que pudo ser recuperada, y ahí descubrieron que había utileros sosteniendo un cabildo de cartón para que no se vuele del viento. O sea que es una película muy artesanal que en algunos sitios, si la buscan muy bien, la pueden encontrar. Dura pocos minutos, pero como ya les dije, la primera película con actores netamente argentinos y colocada como la primera película o el primer material fílmico de la gesta patriótica. Con respecto a la moda en la colonia, volviendo a los años de 1810, variaba según el grupo social, obviamente. Aquellas clases adineradas traían la ropa desde Europa, y aquellas clases bajas lo que hacían era sus prendas de manera sencilla que ellos mismos confeccionaban con telas de algodón y lanas de guanaco o vicuña, o alguna prenda utilizaban que ya la clase alta no quería. En cuanto a las damas de alta sociedad, vestían al estilo español, con faldas anchas y largas, las enaguas bordadas y con puntillas, y blusas de encaje o lino. Era habitual el uso de mantillas, los peinetones gigantes, que en alguna época fueron prohibidos para no lastimar a nadie, y zapatos con hebillas de plata. Y los hombres de las clases altas vestían capas de españo, pantalones ajustados y calzones de lienzo, camisas de seda y corbatas que terminaban en flecos. Como calzado usaban botas adornadas con incrustaciones también de plata. Obviamente, todas estas hebillas o las incrustaciones de plata era para demostrar una posición social superior a lo que era la clase baja de la ciudad. Los medios de transporte y la comunicación en aquella época
eran básicos, no es como hoy que tenemos internet y las noticias llegan enseguida, sino que en aquella época eran todos caminos de tierra, se usaban carretas de solamente 2 ruedas, los techos de paja o de cuero de vaca, se tardaba muchísimos días en llegar a otras provincias, si el terreno se encontraba inundado, había que esperar que se seque un poco para que la carreta pudiera pasar, así que aquellas personas que eran duchas en el manejo del caballo preferían utilizar el caballo, descansar en algunas postas y luego seguir andando o cabalgando. Y aquellas personas de clases acomodadas podían utilizar una diligencia, como se llamaban, o las galeras que eran tiradas por caballos, pero también tenían la misma dificultad que las carretas. O sea, a un terreno anegadizo por el terreno ser de tierra, inundarse, los perjudicaban en lo que podía ser el camino. Y para concluir, lo que tiene que ver con las curiosidades o características de aquella época, tenemos que decir que la falta de recolección de residuos, sumadas a las aguas estancadas por los arroyos que desembocaban en el Río de la Plata, o las aguas que quedaban estancadas por las lluvias, y los animales muertos, era una de las causas de enfermedades de la época en una ciudad con apenas 2 hospitales muy pequeños y 8 médicos. Es así que se daban fiebres como las fiebres catarrales, la sífilis, la rabia, la tuberculosis y el tétanos, que eran las enfermedades más habituales en la Buenos Aires colonial, que después no tuvieron muchos cambios porque en las décadas de 1860 o 1870 están las grandes epidemias de cólera y luego la epidemia de fiebre amarilla que van a diezmar la población. Así que se tardó casi 80 años a ser sanitariamente una ciudad más habitable, pero no así en el año 1810, que como ya les dije anteriormente, también tenía esta recoba cruzando la Plaza Mayor, la actual Plaza de Mayo, donde se tiraban los animales muertos, los peces muertos, las verduras podridas, y era una ciudad muy nauseabunda y con muchos olores y muchas enfermedades por causa de justamente estos problemas que ocurrían. Bueno, eso es un poco lo que yo les quería contar el día de hoy, no solamente lo que es la Revolución de Mayo, que fue lo que les hablé al principio, de cuáles fueron las causas internas que desembocaron en el 25 de mayo de 1810, el puntapié para nuestra independencia, sino que también les quería contar estas anécdotas que no siempre son contadas y es importante que sepamos también cómo se vivía en aquellos años. Como les digo siempre, fue casi 1 hora de transmisión. Les agradezco muchísimo que se hayan sumado a la transmisión en este vivo. Les agradezco mucho que me hayan visto la semana pasada con el otro vivo. Hoy acabo de ver que tuvo más de 1100 reproducciones. Es un video de 40 minutos, así que estoy súper feliz que más de 1100 veces se haya visto el video. Y como siempre les digo, me pueden seguir en todas mis redes sociales. El Facebook, donde hoy están viendo el vivo, tiene el mismo nombre que el Instagram, Tu Guía de Buenos Aires, así lo pueden encontrar. Y también hace poquito abrí un canal de YouTube que necesito 1000 suscriptores para poder hacer vivos por YouTube y que más personas puedan sumarse. Así que cuando termine esta transmisión, lo primero que tienen que hacer es ir a YouTube y poner suscribirse a Tu Guía de Buenos Aires. No, mentira. Bueno, feliz Día de la Patria para todos. Muchas gracias por haberme escuchado. Pronto volveremos a las visitas guiadas presenciales. Mientras tanto, los guías de turismo desde principio de marzo hasta no sabemos cuándo vamos a estar sin trabajo y por lo menos el tener este vivo es una forma de mantener la mente ocupada en otras cosas y poder contarles un poco lo que trabajamos durante todo el año. Ustedes saben, me especializo en visitas temáticas, además de, como ya les dije al principio de la transmisión, que también trabajo con turistas, con colegios de forma independiente, pero
me especializo en visitas temáticas, por eso la visita de hoy virtual fue una charla sobre la Revolución de Mayo.